Iniciamos ahora la clase 2.5. Seguimos, como siempre, dentro de neoplasias mieloides agudas. Y decíamos, empezamos siempre por la clasificación. Le quiero recordar aquí el patrón de maduración de la leucemia mieloblástica de la línea neutrofílica con maduración, la así llamada M2. En este caso tenemos más de 20% de blastos y más de 10% de neutrófilos en maduración a partir del promielocito. Pero la que vamos a ver ahora es la que antes se llamaba M3 o leucemia promielocítica aguda. Y fíjense la diferencia aquí. Aquí lo que tenemos es sobre todo promielocitos. De hecho, estos mieloblastos prácticamente no se acumulan en este caso, sino que lo que tenemos es más de 20% de promielocitos. Estas células con gran cantidad de gránulos, con mucha mieloperoxidasa. Y la diferencia es fundamental, porque como vamos a ver, la mayor parte de estos casos tienen una translocación que da origen a un gen híbrido que se llama PML rara y que responde a un tratamiento muy específico con ácido transretinoico. Le comento a usted que esta leucemia, antes de este tratamiento, era el cáncer humano más agresivo de todos. Los pacientes frecuentemente morían antes de 2 semanas después del diagnóstico. De hecho, es un diagnóstico que hay que hacer de urgencia. Y le voy a explicar cómo hacerlo. En realidad no es muy complicado, pero requiere de toda su atención porque hay algunos casos que tienen una morfología atípica, como vamos a ver. Si recuerda usted lo que habíamos visto, los blastos de una mieloblástica sin diferenciación no tienen peroxidasa, con diferenciación pero sin maduración ya tienen peroxidasa, por lo menos algunos de ellos, pero hay poca maduración. En la mieloblástica con maduración tenemos más de 10% de células en maduración, pero vea la diferencia con la promielocítica. Ya la había yo mostrado a usted en la clase previa como diagnóstico diferencial este histograma y es muy característico, se ve como un triángulo de base derecha, porque todas estas células que tienen enorme cantidad de peroxidasa son los promielocitos. Y a diferencia de algunas mieloblásticas muy diferenciadas que pueden tener muchos promielocitos, que tienen todo este continuo de células, aquí fíjese cómo tenemos estas células de aquí, pero no tenemos una cantidad importante de blastos con poca peroxidasa. Estas células son los promielocitos. Ahora bien, ¿qué pasa si usted no tiene uno de estos equipos H1 o ADVIA? No pasa nada, porque exactamente este patrón es lo que se puede ver con una tinción simple de mieloperoxidasa. Ahora, ¿qué pasa si tampoco tiene una tinción de mieloperoxidasa? Pues hay que montarla. Hay que montarla. Esto es una obligación para cualquier laboratorio que haga hematología, sobre todo porque la técnica es muy sencilla. Aquí estábamos viendo lo que le decía, una leucemia aguda mieloblástica con muy buena maduración. Tenemos un continuo de células desde las que tienen poquita peroxidasa, que están aquí, hasta otras que pueden tener mucha peroxidasa y que pueden ser promielocitos que están aquí. Entonces, esto es lo que vamos a ver en una mieloblástica con muy buena maduración, pero no en una promielocítica. Decíamos entonces, en la promielocítica lo que vemos es este triángulo de base derecho y cuando usted ve la tinción de peroxidasa, las células están totalmente llenas. No vemos estas células de aquí. Y esto hace toda la diferencia. Ahora vamos a ver que los núcleos son diferentes, el aspecto citológico con las tinciones de Romanovsky es diferente, pero quiero enfatizar el hecho de la peroxidasa porque después vamos a ver una forma de leucemia promielocítica que se llama microgranular, que si no le da usted la peroxidasa puede no diagnosticarse apropiadamente. Bueno, así que aquí tenemos este triángulo de base derecha porque tenemos promielocíticas que llamamos clásicas y fíjese en estas leucemias el paciente puede tener importante anemia, muy importante plaquetopenia, porque además, como lo explicaré, estos pacientes se complican prácticamente siempre con coagulación intravascular diseminada, que tiende a bajar aún más las plaquetas. Aquí tenemos plaquetas bajas porque se consumen en la coagulación intravascular diseminada, pero además porque no se producen.
Pero, por ejemplo, fíjese, en este caso tenemos 1470 leucocitos. En las leucemias promielocíticas que voy a llamar clásicas, en general no hay leucocitosis muy importante, incluso puede haber leucopenia. Hay que tomar esto en cuenta. Ahora, vamos a ver los frotis. Fíjese, estas son las promielocíticas clásicas. Tienen un núcleo que a veces ni siquiera se puede ver bien, frecuentemente es medio irregular, oval, y una cantidad de gránulos tan grande, gránulos azurófilos, los gránulos primarios, los gránulos peroxidasa positivos, que tapan la estructura nuclear, no permiten ver si hay nucleolos. Estos núcleos tienen nucleolos, cromatina fina, pero no se ve porque está lleno de gránulos. Los gránulos no están en el núcleo, los gránulos están en el citoplasma suprayacente al núcleo. Cuando hacemos el frotis, pues toda la célula se aplasta y lo que estamos viendo aquí como gránulos, que ahorita vamos a ver con la tinción de peroxidasa, no están dentro del núcleo, están sobre el núcleo. Bien, esta es una de las formas clásicas. Mire usted, por ejemplo, esta célula, una enorme cantidad de gránulos, muchos superpuestos con el núcleo, muchos gránulos, bastones de Auer, y cuando vemos bastones de Auer, que esto sucede en más del 90% de estos casos, son múltiples. Estas células se llaman células fagot. Un fagot es una gavilla, es decir, una serie de ramas amarradas, y esto se ve como si fuera una serie de astillas o de ramitas, y por eso se llaman células fagot. Vea usted la cantidad de gránulos, y si intentamos ver el núcleo, pues a lo mejor aquí hay un nucleolo, pero no se ve bien precisamente por esta gran cantidad de gránulos. Esta es la forma clásica, en la que hay pocas células en la sangre. En la médula encuentran muchas de estas, pero en la sangre puede haber pocas. Cuando nosotros encontramos pocas células en la sangre, en cualquier enfermedad, no tiene que ser una leucemia, frecuentemente hacemos un concentrado de leucocitos, tomamos un tubo de Winthrop, ponemos sangre anticoagulada, lo centrifugamos y después tomamos con una pipeta Pasteur de la parte superficial en donde se concentran los leucocitos, las plaquetas, los eritrocitos, que más primitivos, los reticulocitos, y entonces esto nos sirve para poder ver bien las células cuando no hay muchas. Pero en la médula ósea esto está lleno. Ahora, quiero mostrarle esta que aparentemente tiene menos gránulos, porque aquí podemos ver los núcleos. Fíjese, por ejemplo, en este núcleo lobulado, o en este núcleo que casi se ve tridimensional, esto está más hundido y esto sobresale. O este otro que tiene un núcleo que se superpone sobre otro núcleo, pero que lo permite ver por transparencia. Esta es la morfología clásica de los núcleos de la leucemia promielocítica. No siempre se ve, por lo que le decía a usted. En este caso parece haber menos gránulos, incluso esta célula casi no tiene gránulos. Pero déjeme decirle que lo que sucede en las leucemias promielocíticas es que los gránulos pueden ser tan pequeños que no se vean bien con las tinciones de Romanowsky, pero sí se ven bien con la tinción de peroxidasa. Por ejemplo, esta célula, queridos doctores, tiene tantos gránulos como esta o como esta. Y cualquiera de estas tiene el mismo número de gránulos que les acabo de mostrar en las fotos anteriores, que tienen muchos más. Bueno, lo que pasa es que aquí hay muchos gránulos pequeños que usted no ve, pero cuando tiñe para peroxidasa se ven totalmente cubiertas de gránulos, esta célula o esta también. Hay algunas leucemias que vamos a ver después, las promielocíticas microgranulares, en donde prácticamente no hay células como estas y solamente hay células como estas. Y entonces, con las tinciones de Romanowsky se pueden confundir, sobre todo por estos núcleos, con promonocitos, que proliferan en las leucemias monoblásticas con maduración, que veremos en el siguiente módulo. Pero fíjese usted cómo se ve, independientemente de que usted vea los gránulos, que sean chicos, que sean grandes, en una leucemia promielocítica lo que vemos son prácticamente todas las células con el núcleo tapado por esta proliferación. A veces podemos ver alguna como esta, pero fíjese cómo no vemos esas células con poquitos gránulos que vemos en las leucemias mieloblásticas con maduración o sin maduración. Es diferente el patrón, y esto es muy importante porque el estudio definitivo de estos casos requiere de biología molecular o citogenética, pero estos pacientes, queridos doctores, no tienen tiempo de eso. Usted tiene que hacer el diagnóstico
con la biometría y la tinción de peroxidasa. Y lo tiene que hacer en cuestión de horas para que el tratamiento apropiado se inicie y el paciente pueda sobrevivir. Esta leucemia, de ser la más agresiva de todas, cuando es apropiadamente diagnosticada y tratada, se ha convertido ahora en la que mejor responde a tratamiento, ácido transretinoico. Y a veces se suman los tratamientos. Eso no le debe preocupar ahora. Lo importante es que se pueda hacer el diagnóstico de manera inmediata. Estos diagnósticos, hacer la biometría, hacer los foros y teñir la peroxidasa, no debe de llevar más de 2 horas. Bueno, aquí le muestro a usted células de leucemia promielocítica clásica, la que tiene pocos leucocitos en la sangre, la que tiene gránulos bien visibles. Y cuando alcanzamos a ver el núcleo, pues tienen esta apariencia que algunos llaman monocitoide. Se parecen a los núcleos plegados de los monocitos. Fíjese, por ejemplo, en este superpuesto, que lo vamos a ver después. Pero a veces de plano no veo nada. Se ve una masa de gránulos que tapan a las células. Cuando usted ve estas células Fagot, una gran cantidad de bastones de Auer, esto es diagnóstico de promielocítica. Y como se ve en más del 90% de los casos, este es un dato importantísimo para hacer el diagnóstico. Otra tinción de peroxidasa, ve usted, así es como se ven las promielocíticas, prácticamente todo tapado. A veces ve un huequito aquí, pero las células tienen una enorme cantidad de granos. Y quiero insistir en que esta morfología con la tinción de peroxidasa es igual, tanto si usted ve los gránulos gruesos como si no los ve porque son muy pequeños. Algunas personas esas leucemias promielocíticas les llaman hipogranulares, que tienen pocos gránulos. No, es incorrecto. El nombre correcto es microgranulares. No tienen pocos gránulos, tienen gránulos muy chiquitos, pero se hacen visibles con la tinción de peroxidasa. Hace muchos años hacíamos también de rutina microscopía electrónica en estos casos y los gránulos se veían con mucha claridad. No hay tiempo de hacer este tipo de técnicas ahora y resultan muy caras. Veamos algunas células. Fíjese cómo se ven algunos gránulos grandes, pero también se ve un fondo rojo. Ese fondo rojo son los gránulos más finos que no se resuelven con el microscopio de luz, pero que están presentes ahí y que son perfectamente tingibles con la técnica para peroxidasa. Y lo que quiero es que vea los múltiples bastones de Auer. Es una célula Fagot. Y estos bastones de Auer múltiples son diagnósticos. Fíjese en otro. Aquí alcanzamos a ver el nucleolo, la cromatina no se ve muy bien, pero hay muchos granulitos. Quiero que vea otra vez este fondo rojizo que hay ahí. Esos son los gránulos más pequeñitos, los que no resolvemos con el microscopio de luz, pero la gran cantidad de bastones de Auer en esta célula Fagot es muy clara. Así que con una célula así no hay otro diagnóstico a considerar. Le voy a mostrar varias de estas células. Algunas empiezan a madurar. Fíjese, en esta célula vemos cromatina más gruesa y una enorme cantidad de bastones de Auer. A veces oigo que la gente dice, los bastones de Auer se ven en los blastos, en los promielocitos leucémicos. Si la célula madura, usted los puede ver hasta en el neutrófilo segmentado. No se pierden. Múltiples bastones de Auer. Fíjese, en este es impresionante. Impresionante la gran cantidad de bastones de Auer que tenemos, que por cierto, ultraestructuralmente no son exactamente iguales a los que se ven en las leucemias mieloblásticas con o sin maduración. Pero eso no importa, de todas maneras son granos azurófilos cristalinos peroxidasa positivos. Vea usted esta otra célula, vemos granulitos, hay muchos más de los que usted ve, pero son muy pequeños y múltiples bastones de Auer. Como este dato es tan importante, le estoy mostrando varias fotografías, porque es uno de los datos trascendentales para hacer el diagnóstico. Vea esta célula. Múltiples bastones de Auer. ¿Se encuentran múltiples bastones de Auer en el 100% de los casos de leucemia promielocítica? No. No, pero sí en más del 90% de los casos. Otra más. Insisto, esto es diagnóstico de leucemia promielocítica. No hay ningún otro tipo de leucemia en la que se pueda ver. Le he comentado a usted que los bastones de Auer, poquitos, los puede ver en los neutrofiloblastos, en los eosinofiloblastos, raramente en los monoblastos. Pero estas células Fagot son exclusivas de la leucemia promielocítica. Otra más.
Las imágenes no siempre son claras en la iconografía médica. Prefiero que usted vea todas estas imágenes. Fíjese en esta. Aquí la célula empieza a madurar. Tiene un núcleo con grumos muy gruesos de cromatina, pseudopelger, y múltiples bastones de Auer. Aquí es claramente un neutrófilo en banda y tiene múltiples bastones de Auer. Entonces decía, ¿se puede ver en las células más maduras? Sí. Sí, lo más común es verlo en las más inmaduras, pero se puede ver en células que están madurando hacia neutrófilos ciertamente anormales. Bastones de Auer y gránulos que en esta célula con núcleo ya más maduro siguen siendo azurófilos. Y aquí tiene usted un collage de estas diferentes células y en el lado derecho con el microscopio de contraste de fases también ve usted los múltiples bastones de Auer, no son artificios, esta célula está fotografiada in vivo. Así que este es un dato muy importante. Datos importantes, bueno, primero la apariencia de múltiples gránulos cuando se ven con las tinciones de Romanowsky, 2 la tinción de peroxidasa, 3 los múltiples bastones de Auer y aquí los ve en células más maduras. Es muy fácil de ver cuando tenemos múltiples bastones de Auer, pero es muy fácil de diagnosticar esta leucemia si no vemos bien los gránulos, como lo voy a mostrar en un momento, si tenemos una tinción de peroxidasa. La tinción de peroxidasa es obligada en cualquier laboratorio que quiera hacer hematología, definitivamente. Quiero insistir en que, por ejemplo, si en un laboratorio de rutina llega un caso de estos, todos los laboratorios deberían tener una tinción de peroxidasa. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene tiempo. El paciente no tiene tiempo de que usted diga, bueno, esto me parece una leucemia, lo voy a mandar a tal hospital o a tal laboratorio para que le diagnostiquen. Una promielocítica requiere un diagnóstico en cuestión de horas. Si no, el paciente desarrolla coagulación intravascular y seminal, que generalmente ya la ha desarrollado en el momento en que lo vemos, y muere muy rápidamente. El laboratorio es responsable de hacer este diagnóstico y es el único diagnóstico que se me ocurre en este momento que es una urgencia dentro del grupo de las neoplasias, que es una urgencia de cuestión de horas, insisto. Pero ahí le estoy dando a usted los datos clásicos para hacer el diagnóstico, los bastones de Auer. Cuidado con estas células que ahorita vamos a verlas, pero la aparente ausencia de gránulos aquí, que como ya dije, no es que haya ausencia, sino que son muy pequeños, se obvia si usted hace la tinción de peroxidasa. Es tan sencillo hacer la tinción de peroxidasa que no hay justificación alguna para que un laboratorio cualquiera no la haga. La cloracetato esterasa, que en general en los mieloblastos más tempranos no se encuentra, en los promielocitos de la leucemia promielocítica la podemos ver. No es necesario hacer esta tinción de cloracetato esterasa para hacer el diagnóstico de leucemia promielocítica, pero nos permite distinguir los promielocitos de blastos más tempranos. También la tinción de peroxidasa en realidad. Pero fíjese, este es uno de los problemas con los que nos podemos encontrar y quizá es uno de los problemas diagnósticos más graves si no se sabe hacer el diagnóstico diferencial que podemos encontrar en hematología. Quiero que se fijen, estas células tienen un núcleo irregular y no se les ven gránulos, quizá unos muy finitos ahí. Esta célula tiene un núcleo medio irregular. Quiero que se fijen, esta es muy característica. Tiene un núcleo con una cromatina muy delicada, muy fina, que permite que si este lóbulo se superpone sobre este, el de atrás se vea por transparencia. Imagine que este está hacia usted y este está por detrás, pero usted está viendo la zona de superposición. Estos núcleos son característicos de los promonocitos, que vamos a ver en el siguiente módulo, en la leucemia monoblástica con maduración, que algunos llaman leucemia promonocítica, y en el pasado era la M5B. Bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial. Aquí la idea fundamental es hacer peroxidasa. Si usted hace peroxidasa, aunque no lo parezca, estas células van a estar totalmente llenas de gránulos. Insisto, son muy finos. Insisto, algunas gente le dicen hipogranulares. No, señores, no hipogranulares, microgranulares. Pero, fíjese, aquí alcanzamos a ver finísimos bastones de Auer. Claro, se necesita una buena óptica, un buen frotis. Si su óptica es una óptica planacromática común, es posible
que estos gránulos que están en el límite de resolución, estos bastones que están en el límite de resolución no se vean. Todo laboratorio que hace hematología debería tener un objetivo de alta resolución plan apocromático, de 40, 60 o 100 aumentos. Porque con los planapocromáticos, aunque usted lo esté viendo en poco aumento, logra resolver estas estructuras muy finas. Bueno, aquí vemos una célula que tiene unos gránulos más gruesos. Eso nos podría orientar a que a lo mejor esta es una promielocítica microgranular. Con frecuencia nos llegan al laboratorio mal diagnosticadas como leucemias monoblásticas. Y es que la apariencia de los núcleos es idéntica. Ahora le voy a mostrar algunas fotografías. Fíjese, por ejemplo, en este núcleo. Este tipo de núcleos se encuentran en las leucemias promielocíticas con gránulos gruesos. El problema es que no se ven porque los gránulos los tapan. Este es el nucleolo. Esta, por ejemplo, tiene una muesca aquí, pero no se ve claramente como esta. Y si usted se fija, estos núcleos parecen tridimensionales. Se requiere un poco de imaginación, pero no tanta. Esto se ve tridimensional. Ahora ve usted, hay aparentes gránulos muy finitos, pero esto está fotografiado con óptica especial. La óptica común que uno tiene en el laboratorio no permite ver estos detalles finísimos que le estoy mostrando aquí. Fíjense en estas, muy interesante. Aquí estoy viendo esta célula como de lado, tiene una zona como una hendidura, que si usted se fija, si estuviera viendo esta hendidura desde aquí, desde donde tengo la flecha hacia acá, lo que vería es esto. Imagine que este núcleo lo estoy viendo de arriba, esta zona está más hundida y estas zonas protruyen. Este es el nucleolo. Y ahora veámoslo de lado. Viene un lóbulo nuclear y después el otro lóbulo nuclear, pero en la zona de superposición la cromatina es tan fina que se ve por transparencia el que viene abajo detrás del que viene arriba. Bueno, y es que estos núcleos, insisto, son típicos de los promonocitos. Quiero insistir en estas imágenes porque otra vez no existen en la iconografía médica imágenes claras de esto y realmente uno necesita una buena resolución y una buena morfología para hacer esto. La gente que cree que con la inteligencia artificial o la biología molecular va a resolver todo está muy equivocada. Muy equivocada. Estos diagnósticos se tienen que hacer de principios viendo al microscopio, haciendo la biometría. Fíjese, le estoy mostrando aquí fotos de células, quiero que vea esta, con el núcleo superpuesto, la zona transparente, aquí viene el núcleo superpuesto. Pero estas células, queridos doctores, son promonocitos de una leucemia monoblástica con maduración. Quiero que vea cómo estos núcleos son fundamentalmente similares a los que le he estado enseñando, este también. Una cromatina muy delicada, nucleolos, fíjese aquí cómo hay múltiples zonas de superposición de los lóbulos nucleares. La gran diferencia es que estas células son peroxidasa negativas y a veces son débilmente positivas, unos pocos gránulos, pero no hay comparación con la intensa positividad de las promielocíticas, que sean microgranulares o no, de todas maneras son intensamente positivas para mieloperoxidasa. Además, estas células son positivas para alfa-naftilacetato esterasa de manera difusa, aunque eso hay que tomarlo con precaución porque algunas promielocíticas microgranulares pueden tener alfa-naftilacetato esterasa. La diferencia la va a ser la mieloperoxidasa. La alfa-naftilacetato esterasa también es fácil de hacer en el laboratorio, pero no tan fácil como la mieloperoxidasa. Ahora fíjese en esto, vea el núcleo superpuesto. Pues esta es una promielocítica microgranular. Mire cómo se ve perfectamente bien la transparencia. No se le ven gránulos. Aquí también se ve esa zona de superposición, nucleolos. Si se fija usted exclusivamente en los núcleos, los promonocitos y los promielocitos microgranulares son prácticamente idénticos. Fíjese, esta es otra promielocítica microgranular. Fíjese en este núcleo cómo llega aquí y cómo se superpone. Este lo estamos viendo de lado, esa hendidura de la que hablábamos. Aquí otra vez el núcleo se superpone. Y sin embargo, este caso era intensamente positivo para mieloperoxidasa, independientemente de que los gránulos no se veían con las tinciones de Romanowsky, Wright, May, Grunwald, Jimsa, en fin. Aquí, por ejemplo, se puede empezar a ver un poco más de gránulos, pero la mayor parte de las células eran así. Si este paciente se trata como una monoblástica con maduración, una promonocítica, el paciente se muere. Se tiene que hacer el diagnóstico correcto y en estos casos requiere usted la tinción de peroxidasa.
Es una de las razones por las que se tiene que hacer peroxidasa. Los histogramas con el H1 del Advia son similares a los de las promielocíticas con gránulos de tamaño estándar, vamos a decir. Esos aparatos ya van a ser retirados del mercado. Es una pena terrible porque el diagnóstico se podía hacer en cuestión de minutos con los equipos que tiñen para mieloperoxidasa, como ya se lo dije. Pero el mundo está cambiando mucho. Lo que la gente quiere son aparatos que hagan 1.000.000 de biometrías por segundo, ganar muchísimo dinero y no les importa la medicina fina. Esos equipos están desapareciendo. De hecho, oficialmente ya no se van a producir. Es una pena. Esto, porque esta es una microgranular. Y vea usted cómo se ve exactamente igual que esta. De hecho, queridos doctores, en las microgranulares hay anemia, hay trombocitopenia, pero frecuentemente hay una cuenta alta de leucocitos. La cuenta tiende a ser más alta en las microgranulares y más baja en las de gránulos más grandes, estándar. Así que estas son más fáciles de diagnosticar si usted hace peroxidasa o si tiene un equipo de estos. No tiene un equipo de esos, ya va a desaparecer porque la medicina de los países desarrollados cree que todo se puede hacer con biología molecular. Bueno, pues hacemos mieloperoxidasa. Y esto salva el día. Fíjese, esto es una microgranular, se ven exactamente igual en cantidad de gránulos que los de gránulos más grandes. En cambio, fíjese usted, por ejemplo, en una monoblástica con maduración, fíjese dónde están los blastos, son células sin peroxidasa. Aunque los núcleos se vean similares, sería imposible confundir una monoblástica con maduración con una promielocítica. Porque esta es negativa, a veces débilmente positiva para peroxidasa y la promielocítica es intensamente positiva. Esto es completamente diferente a esto. Estos equipos, bueno, son los H1 predecesores de los Advias, pero estos y los Advias van a desaparecer. Oficialmente van a desaparecer. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera sabe interpretar estas cosas. Son equipos complejos, caros, y el chiste es hacer una medicina muy barata y que dé mucho dinero y que uno se haga millonario inmediatamente. No importa mucho el paciente. Fíjese, por ejemplo, en esta otra promielocítica, esto es con el Advia, volvemos a ver este triángulo y aquí hay un hueco con muy pocas células en esta parte de aquí. Una cuenta de leucocitos alta, es una otra promielocítica, anemia, trombocitopenia y esto que de todas maneras usted lo puede suplir con la tinción de peroxidasa manual. Fíjese, la monoblástica con maduración, las células están aquí, una que otra puede tener algo de peroxidasa, pero la mayor parte de las células no tienen peroxidasa, son neutrófilos residuales, pero estas células no tienen peroxidasa. Dicen los libros que no tienen, en realidad unas pocas células pueden tener, y en algunas formas de leucemias monoblásticas puede haber un poco más de peroxidasa, pero nunca la cantidad que vemos en la promielocítica. Le estoy mostrando aquí comparativamente una promielocítica microgranular. Fíjese en el núcleo, en la transparencia, superposición. Esta es una monoblástica con maduración, prácticamente el mismo fenómeno de transparencia del núcleo y superposición, pero estas son positivas a mieloperoxidasa y estas son positivas a alfa-naftilacetatoesterasa. Cuidado, porque estas de la promielocítica, algunas pueden tener alfa-naftilacetatoesterasa de manera difusa. Pocas, no tanto como en la monoblástica, pero el dato más importante no es tanto que las monoblásticas tengan alfa-naftilacetatoesterasa, sino que no tienen o tienen mínima cantidad de peroxidasa, aunque la morfología sea similar. Monoblástica con maduración es un promonocito, peroxidasa negativo, alfa-naftilacetatoesterasa positivo. Este es un promonocito de una monoblástica. Y las dos de la derecha, doctores, son promielocíticas microgranulares. Quédenseles viendo un ratito para que vean cómo en realidad son muy parecidas. Y para que logre yo convencerlos a ustedes de que la técnica de peroxidasa se tiene que montar en todos los laboratorios.
Le muestro otra promielocítica en la que vemos el fenómeno que le había comentado. A veces hay células con gránulos gruesos alternando con microgranulares. Vea los núcleos irregulares, aquí se ve algo de superposición nuclear. Aquí el núcleo no se ve por la gran cantidad de gránulos. Usted puede tener leucemias en las que todas las células están llenas de gránulos, otras en las que no se ven los gránulos, microgranulares, y frecuentemente una mezcla de ambas cosas. Microgranular, microgranular, microgranular comparada con una con gránulos más grandes, pero que incluye algunas células microgranulares. Todas estas son promielocíticas, doctores. Ahora bien, a veces dice que con la citofluorometría se puede hacer el diagnóstico porque estas células frecuentemente tienen poco o no tienen CD34 y esto ha hecho pensar que empiezan en una célula más madura que la célula tronco hematopoyética porque no tiene CD34, pero hay leucemias mieloblásticas, como alguna que le mostré en la clase pasada, que no tienen CD34. Y hay promielocíticas que tienen, aunque sea un poco de CD34, muchísima mieloperoxidasa. Mire, CD34 es lo que está arriba de esta línea, peroxidasa es lo que está a la derecha de esta línea. Obviamente, la peroxidasa es muy abundante. Y entonces algunas personas piensan que en lugar de originarse en la célula tronco hematopoyética, podrían originarse en la célula formadora de colonias GEM, que es un poco más madura, y eso explicaría que a veces no tienen CD34 o HLA-DR, que es otra característica, pero no todas son iguales. El diagnóstico no se puede hacer por citofluorometría, se tiene que hacer viendo las células. Le voy a mostrar, sin embargo, la citofluorometría de una promielocítica más o menos clásica para que vea usted que tienen mucha peroxidasa. Estos son los promielocitos neoplásicos. Mire, ahí dice, mucha mieloperoxidasa, no tienen marcadores B como el CD79, no tienen CD7, generalmente mucha mieloperoxidasa, no tienen CD3. Los que tienen CD3 son los linfocitos T, los que tienen CD7 normalmente son los linfocitos, aunque las mieloblásticas pueden tener CD7, los que tienen CD79 son los linfocitos B. Peroxidasa, aquí como que se pasa un poquito a CD19, pero es que a veces la intensidad de la tinción hace que rebase un poco esta línea, pero estas células no tienen CD19, se puede mostrar de otras maneras. A veces tienen CD10 y CD13, que son marcadores de neutrófilos. CD117, que es el KIT, que lo vemos frecuentemente en las leucemias agudas mieloides, aunque como ya dije, en las células maduras, básicamente esta es propia de los mastocitos. CD13, que es un marcador también de la línea neutrofílica. CD38, que es un marcador de inmadurez. Y fíjese, cuidado, puede tener marcadores propios de monocitos. CD14, lo que está arriba de esto, y CD64, que es, el CD64 está también en neutrófilos, aunque es más abundante en los monocitos. CD33, que es de la línea neutrofílica, aunque también se ven los eosinófilos. CD15, línea neutrofílica, mire, son los neutrófilos maduros. CD33 otra vez, y CD13, que son marcadores de la línea neutrofílica, CD13, poco HLA-DR, que lo vemos más en las leucemias mieloblásticas, neutrofiloblásticas. Bueno, quisiera insistir en que la citofluorometría, los datos que se dicen clásicamente de citofluorometría, la ausencia de CD34 y HLA-DR no siempre está presente y puede estar presente en otras leucemias. Entonces, lo que tenemos que hacer es que veamos las células con el microscopio, hagamos la tinción de mieloperoxidasa. Una complicación, una de las cosas que hace muy grave esta leucemia es que prácticamente todos los pacientes desarrollan coagulación intravascular diseminada. No es una clase de coagulación y solo lo voy a platicar de manera muy general. La coagulación se inicia cuando el factor de coagulación 7, que es una proteína soluble que está dentro del vaso sanguíneo, mire, este es un corte de una arteriola.
Este es el tejido afuera de la arteriola, esta es la arteriola, estas células más internas aquí son las células endoteliales. Esto que ven rojo son células musculares de la arteriola, aquí adentro vemos eritrocitos, este material granular es plasma. Bueno, normalmente el factor 7 está aquí junto con otros factores como la protrombina, el fibrinógeno y otros más. Pero fuera del vaso, no en las células endoteliales, no en los eritrocitos, no en los leucocitos, puede haber en las células de la pared del vaso. Existe una proteína de membrana que se llama factor tisular. Aquí estamos viendo esta célula afuera del vaso sanguíneo, que es un fibroblasto, la célula que produce las fibras colágenas, que son estas. Y en los fibroblastos, también en las células musculares de la pared del vaso, en estas células hay factor tisular. La coagulación, la formación de fibrina a partir de fibrinógeno, es un fenómeno que se produce cuando se une el factor 7 con el factor tisular. ¿Dónde está el factor 7? Adentro del vaso. ¿Dónde está el factor tisular? Afuera del vaso. ¿Cuándo se van a unir? Cuando el vaso se rompa, cuando la pared del vaso se rompa. ¿Cuándo quiero coagulación? Una malla de fibrina, que ya después en otros cursos platicaremos qué es lo que hace, eso es muy interesante. ¿Cuándo lo quiero? Cuando se rompa la pared del vaso, para que esa malla de fibrina, junto con las plaquetas, me ayude a cerrar la zona de lesión. Lo voy a decir ahorita de manera muy general. Esto es algo muy interesante y muy diferente de lo que dicen los libros, pero bueno. ¿Cuándo se inicia la coagulación? Nuevamente, cuando este factor 7 se une con el factor tisular. ¿Cuándo sucede eso? Normalmente, cuando la pared del vaso se rompe. Y entonces el factor 7 y otros factores de coagulación se salen y en la superficie, doctores, porque la coagulación es algo que sucede solo en la superficie de las células. El factor 7 se une con el factor tisular, activa el factor 10 más el factor 5 activa la protrombina, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y después sigue una serie de reacciones que involucran otros factores en la superficie de las plaquetas. No voy a meter ahorita en todo esto, pero quiero enfatizar el hecho que normalmente en el vaso sanguíneo no se producen mallas de fibrina, no hay formación de fibrina aquí, porque lo que dispara la coagulación es la unión de estos dos y el factor tisular está afuera del vaso. Las células sanguíneas y las células endoteliales que están en contacto con este factor 7 no tienen factor tisular, normalmente. ¿Qué pasa cuando la pared del vaso se rompe? Por ejemplo, esta sería la superficie de membrana del fibroblasto. Vuelvo aquí, estamos en la superficie de membrana de esta célula, porque la coagulación es algo que solo sucede en la superficie de membranas. Fíjese, ese tiene factor tisular. Factor tisular es una proteína de membrana del fibroblasto. A veces veo algunos esquemas en donde el factor tisular anda volando por ahí metiéndose al vaso, es una tontería. Factor tisular es una proteína transmembrana de células como los fibroblastos o las propias células musculares lisas de la pared del vaso. Si se ha roto la pared del vaso, el factor 7 se sale. ¿Y por qué la coagulación tiene que suceder en la superficie de membranas? Porque las membranas biológicas, una bicapa de lípidos con proteínas entremezcladas, tienen lípidos que cuando esta célula se daña y se va a iniciar el proceso de coagulación, esta célula puede ser un fibroblasto, en las plaquetas esto se va a continuar, salen al exterior, se dan la vuelta a los lípidos que llamamos fosfatidilcerinas que tienen cargas negativas. Y es que, doctores, las reacciones de coagulación son reacciones enzima-sustrato. Por ejemplo, el factor 7 este factor 7 aquí, por ejemplo, en esta zona tiene cargas negativas. Estas fosfatidilcerinas tienen cargas negativas y estas pelotitas rojas que ve usted son calcios, iones divalentes positivos que permiten que esto se oriente en la membrana así. ¿Por qué estas moléculas se tienen que orientar? Porque si no, no podría haber una reacción enzima-sustrato. La enzima en este caso es el 7, que no funciona a menos que tenga su coenzima el factor tisular. Pero si el factor tisular está presente en esta célula porque se rompió la pared del vaso y el factor 7 y otros factores de coagulación también se salieron, fíjese, el 7 orientado en la superficie de membrana, en las capas fosfolipídicas por iones de calcio, más el factor tisular que es su coenzima, esta es la enzima, toman al 10 que es su sustrato y le rompen un pedacito.
El 10 también tiene que orientarse. Para que una reacción enzima-sustrato se lleve a cabo, no pueden estar en una situación azarosa las proteínas. La zona activa de la enzima tiene que estar en contacto con cierta zona del sustrato. Y como esto está sucediendo en medio extracelular, en el medio intracelular las enzimas y sustratos se orientan por otras cosas, pero el medio extracelular se orientan en la superficie de membrana. Por eso si usted quita el calcio por un agente quelante de calcio, la coagulación ya no se lleva a cabo, porque no se pueden orientar cargas negativas unidas por calcio divalente positivo, cargas negativas unidas por calcio divalente positivo, factor 10, protrombina, cargas negativas unidas por calcio divalente positivo. Bueno, otra vez. Esto estaba dentro del vaso, esto estaba fuera del vaso, el vaso sanguíneo se rompió. El 7, orientado por sus cargas negativas sobre la membrana fosfolipídica con su enzima, que es el factor tisular, le corta un pedacito al factor 10 y lo activa. El 10 activado, orientado también en esta superficie fosfolipídica, más su coenzima, que es el factor 5, le corta un pedacito a la protrombina inactiva y la transforma en trombina activa. Y la trombina, y no me voy a meter ahorita en eso, empieza a convertir el fibrinógeno, una molécula monomérica, en fibrina que se polimeriza y forma estas fibras. Además, la trombina puede activar al factor 11, que a su vez puede activar al 9, que no habían intervenido aquí, y el 9 más el 8 activa al 10, pero esto también se tiene que orientar en una superficie membranosa, y esta superficie, queridos doctores, es la plaqueta. Solo en la superficie de las membranas se puede llevar a cabo la coagulación, y lo que lo dispara es la unión del 7 con el factor tisular. Entonces, en condiciones normales, tiene que romperse la pared del vaso para que el 7 que está adentro se ponga en contacto con el factor tisular que está afuera. Vamos a ver, por ejemplo, un esquema de la arteriola. Doctores, células endoteliales, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, las verdes, se llama lámina basal, capa de músculo liso en color rojo, fibroblastos en color azul. Células musculares y fibroblastos tienen en su membrana factor tisular, no está volando, está incluido en la membrana. Células endoteliales, eritrocitos, leucocitos y plaquetas normalmente no tienen factor tisular, no pueden desencadenar la coagulación, porque el factor 7 está aquí. Si estas células tuvieran factor tisular, se echarían a dar la coagulación dentro de un vaso, y no, eso no lo queremos, no quiero que se me tape un vaso sano. Quiero que haya coagulación cuando hay una ruptura del vaso. Entonces el factor 7 y el 2 y el 10 y el 5 se salen aquí, y en la superficie de estas células, doctores, es donde se inicia la coagulación. Al mismo tiempo que las plaquetas empiezan a formar aquí un sello, no me voy a meter en todos los detalles de esto. Fíjese, si me voy a este cuadrito, ¿qué es lo que está pasando aquí? El factor 7 que estaba aquí se salió y está en la superficie de una de estas células. Aquí estamos viendo la bicapa de lípido de un fibroblasto o de una célula muscular lisa que tiene factor tisular. Y entonces es como si usted tuviera aquí carga eléctrica y aquí carga eléctrica, pero tuviera un aislante, rompe el aislante y se hace un cortocircuito. Se pega el 7 con el factor tisular. Y entonces estos dos activan al 10 y el 10 más el 5 activa al 2, todo orientado en una superficie fosfolipídica, en la superficie de estas células. Y si después queremos continuar la coagulación a esta zona en donde hay un hueco, aquí tiene que formarse un nuevo tejido por la unión de varias plaquetas. Estas fibritas rojas representan la fibrina, que está iniciando entonces en la superficie de estas células, pero la formación de fibrina y la activación de los factores se puede continuar en las plaquetas. Una vez disparada por el factor tisular, ya no requiere el factor tisular, porque el factor 2 activo, la protrombina activa al 11 y el 11 activa al 9 y el 9 más el 8 es capaz de activar a 10 y ya no necesitamos factor tisular. Se disparó aquí y se continúa en las plaquetas. Una capa de plaquetas adherida y muchas capas de plaquetas agregadas. Bueno, esto eventualmente va a formar un trombo. Las plaquetas que tienen esta forma se van a contraer y van a cerrar la zona de lesión. Es otra historia para otro día. Lo que quiero decir es que mientras el factor 7 esté aquí, el factor tisular esté afuera, no se va a echar a andar la coagulación. Bueno, fíjese usted, aquí estamos viendo, por ejemplo, un fibroblasto.
7 más factor tisular activa el 10, 10 más el 5 activa la protrombina, protrombina activa el 11, 11 activa el 9, 9 más el 8 activa el 10, aquí ya no necesito factor tisular y esto puede continuar en la superficie de las plaquetas adheridas y agregadas, formándose una malla de fibrina. Esto que estamos viendo aquí es lo que estábamos viendo en panorámica. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué le estoy hablando de esto, queridos doctores? Porque los promielocitos leucémicos de la leucemia promielocítica M3, anómalamente, por la mutación que tienen, expresan factor tisular. No lo deberían de tener. Así que aquí estamos adentro de la sangre, no estamos en un vaso que se rompió. Estamos adentro de la sangre donde están estos promielocitos, en contacto con el factor 7, que junto con el factor tisular activan al 10, el 10 usando su coenzima que es el 5 activa la protrombina convierte el fibrinógeno en fibrina, pero activa al factor 11 que a su vez puede activar al 9 y el 9 con su coenzima que es el 8 activa al 10 que ya no requiere del factor tisular para activarse y entonces yo disparé la coagulación en la superficie de esta célula o en condiciones normales en la superficie de una célula que está fuera del vaso, pero la continuación de la coagulación se puede llevar a cabo en la superficie de las plaquetas, pero el disparo no. Pero en este caso el promielocito está en la sangre. Todos los pacientes, cuando usted los ve, van a tener datos de coagulación intravascular diseminada. Se consumen los factores, aumentan los tiempos de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, disminuye el fibrinógeno, bajan las plaquetas aún más, no solo porque no están produciendo, sino porque se consumen en trombos dentro de los vasos sanguíneos. Y esto es lo que llamamos, doctores, coagulación intravascular diseminada. Este factor 7 se está uniendo con un factor tisular que está aquí adentro en el promielocito leucémico. Y se están formando mallas de fibrina y plaquetas en el interior del vaso que producen oclusión vascular, hipoxia en los territorios irrigados por estos vasos, consumo de factores, consumo de plaquetas y otra cosa que usted puede ver en el frotis. Y lo voy a explicar ahora. Fíjese, aquí estamos viendo la fibrina, que en la tinción de masón que tenemos aquí se ve en color rojo, y estas son las plaquetas. Aquí no vemos las plaquetas, nada más vemos la fibrina, es un corte histológico. Bueno, ¿qué pasa con esta fibrina? Fíjese, el vaso está tapado por plaquetas y fibrina. La plaquetopenia importante que tienen estos sujetos, vuelvo a insistir, se debe a que en parte no están produciendo, pero en parte las están consumiendo. Los factores se consumen al haber coagulación dentro de vasos no dañados, porque este factor tisular no estaba afuera del vaso, estaba en células circulantes. Y una de las cosas que sucede es que se forman estas mallas de fibrina y al pasar los eritrocitos por aquí se fragmentan y se forman células que se llaman esquizocitos. Todo el mundo les dice esquistocitos, el término correcto es esquizocitos, pero bueno, da igual, son fragmentos celulares con una morfología muy característica y se producen por la coagulación intravascular diseminada. Si usted ve una leucemia aguda y ve muchos esquizocitos, probablemente es una promielocítica. Además, estos pacientes, ya lo dije, tienen disminución de fibrinógeno, aumento del tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial, presencia de productos de degradación de la fibrina, en fin, no es una clase de esto. Pero fíjese lo que va a suceder aquí, tenemos eritrocitos y tenemos coagulación que se ha desencadenado dentro del vaso. Y entonces las células se rompen, parte pueden perder toda la hemoglobina, pero se forman estas células que parecen cortadas por una tijera que llamamos esquizocitos, ahora se los voy a mostrar. Los más típicos tienen forma como de triángulo. Hay de varias formas. A veces se pueden formar también, si la célula se rompe y una de las células queda con muy poca membrana, se pueden formar esferocitos. Ahí usted está viendo un esferocito y un esquizocito. Bueno, pues esto es importante porque aunque en otras leucemias puede haber coagulación intravascular diseminada, en la promielocítica prácticamente siempre hay. No siempre hay muchos esquizocitos, pero mire, este es un caso de promielocítica y estos son los esquizocitos. Células que parecen cortadas por una tijera, triangulares, con un centro denso, lo que los distingue de algunos poiquilocitos como los que se ven en talasemias o en deficiencia de hierro. Fíjese. Y lo que tenemos que buscar son sobre todo estas células triangulares. Si usted tiene una leucemia y ve estas células, la mayor posibilidad es que esto sea una promielocítica micro o macrogranular, la que usted quiera. Fíjese, estos son los esquizocitos. Estos son los esquizocitos.
Hay que aprender a verlos porque la gente los confunde con otras formas irregulares. Sobre todo los que tienden a ser como triángulos son los más característicos. Pero todos estos son fragmentos. Vea cómo el centro es denso. Y muchos tienen bordes angulados, decía yo, como si fueran cortados por una tijera. Esquizocitos. Todas estas fotos que le muestro, queridos doctores, son de leucemias promielocíticas. Aunque hay leucemias promielocíticas que tienen pocos esquizocitos, pero es un dato importante. Estos triangulocitos son los más característicos de los esquizocitos. Puede haber microesferocitos, como mostramos en la animación, triangulocitos, y esto es lo que hay que buscar. Y me puede ayudar al diagnóstico, pero además los pacientes se mueren por esto si usted no los diagnostica a tiempo. Entonces el diagnóstico es cuestión de horas. ¿Cómo? Morfología hiperoxidasa. Con eso es suficiente para establecer el diagnóstico. Esquizocitos, microesferocitos, más esquizocitos. Todos estos son esquizocitos, unos son más típicos, siempre hay que buscar el de forma triangular, que es el más característico. Ahora bien, decíamos que una vez que ya establecimos el diagnóstico, tenemos que ver otras cosas, como las mutaciones, las translocaciones recurrentes. Doctores, más del 95% de las promielocíticas tienen una translocación 15-17 que da origen a una proteína que se llama PML rara. PML quiere decir leucemia promielocítica, rara quiere decir receptor del ácido retinoico. Y esta proteína, similar a lo que les platiqué en la translocación 821, produce un complejo que lo que hace es restringir la expresión de ciertos genes, por ejemplo, los que permiten la maduración, y activar los que llevan a la proliferación. La parte molecular es sumamente compleja, pero esto es muy importante. Estos son los pacientes que tienen esta translocación, que responden al ácido transretinoico. Pero ¿cuál es el problema? Que aún en el mejor laboratorio de citogenética usted va a tardar 10 días en hacer el estudio citogenético. Hay que cultivar las células, hacerlas entrar en mitosis. Estos hay que hacerlo siempre y tener en retrospecto el diagnóstico molecular. Otra forma es por FISH o por PCR, usted puede tener un resultado en 24 horas. Es demasiado tarde, puede ser demasiado tarde. El diagnóstico se tiene que hacer por la morfología y la citoquímica. Comprobar todas estas cosas, mandar a hacer estos estudios al laboratorio apropiado, pero empezar, si tenemos la certeza de una leucemia promielocítica, empezar el mismo día que llega al laboratorio o al día siguiente el tratamiento con ácido transretinoico. Así de urgente es esto, queridos doctores. Ahora, tenemos que hacer esto sí, para comprobarlo. Si usted se equivoca en el diagnóstico y le da ácido transretinoico a otro tipo de leucemia, no le va a pasar nada. Pero si usted le da, por ejemplo, quimioterapia clásica a una leucemia promielocítica, mata al paciente. Esta es la translocación 15-17, fíjese, un pedacito del 15 está pasado al 17 y un pedazo mayor del 17 está en el 15. Y esto da origen a esta proteína híbrida PML rara, que es la responsable de lo que sucede aquí. Y parte de esta proteína es un receptor de ácido transretinoico. Cuando a estos pacientes se les dan dosis altas de ácido transretinoico, las células empiezan a madurar, no las mata, pero maduran. Pierden el factor tisular, entre otras cosas. Cesa la coagulación intravascular diseminada, las células empiezan a madurar. Y esta leucemia, que era el cáncer humano más grave que existía, ahora se ha transformado en una de las leucemias que mejor responden al tratamiento. ¿De quién depende esto? De usted, que está en el laboratorio. Aquí tenemos la translocación 15-17. Entonces, un pedacito del 15 se pasa al 17 y un pedazo más grande del 17 se pasa al 15. Y aquí en la interfaz están estos genes, igual que el BCR-ABL, un pedazo de un gen, un pedazo del otro, que ya combinados dan origen a una proteína que no hace nada de lo que normalmente tendría que hacer. En resumen, la morfología en las formas con gránulos más grandes, la tinción de peroxidasa, la morfología que no debe confundirse con una promonocítica en la microgranular, pero que podemos obviar ese problema con la tinción de peroxidasa. Si usted quiere la cloracetatusterasa, pero básicamente este es mucho más fácil de hacer, es más rápido, es una tinción que se hace en cuestión de minutos y muy fácil de hacer en cualquier laboratorio, entonces hay que hacerlo, doctores. Le salva la vida al paciente con esta tinción. Solamente quiero terminar
para que vean ustedes, una atención a la leucemia mieloblástica, en los blastos de una leucemia mieloblástica, la poca peroxidasa que a veces puede haber en una monoblástica, porque los libros dicen, la monoblástica no hay peroxidasa. Bueno, unas pocas células pueden tener algo, pero la diferencia enorme con la promielocítica. Así que las técnicas que nos enseñaron los abuelos morfólogos siguen siendo válidas y en este caso extremadamente importantes. No quiero decir que no hagamos la citogenética o el estudio molecular, pero los resultados los va a tener usted después de que el paciente ya esté siendo tratado.